Hace 3 años probé Tinder por primera vez. Tenía 25 años en ese momento y, aunque la mayoría de las mujeres de 25 años ya habían probado Tinder u otras aplicaciones similares, yo no había estado soltera desde los 17. Conocí a mi ex cuando estaba en la escuela secundaria. 6 años después nos casamos, tuvimos un bebé y yo era feliz. Pero en los últimos años juntos, él realmente comenzó a resentirse conmigo y con la familia que habíamos creado. Luché por mantener nuestra relación, pero el abuso se hizo más frecuente e intenso. Llegó al punto en que tomé a nuestro bebé y huí de la casa en medio de la noche. Mi mente estaba marcada y mi corazón estaba herido. Fue un momento realmente difícil en mi vida. Un par de meses después de irme, tenía un nuevo hogar, un nuevo trabajo y una renovada sensación de vida. Estaba empezando a abrirme y podía sentir que me estaba curando. Sin embargo, me sentía sola. Me estaba ajustando a la custodia compartida y pasaba mis fines de semana sola. No quería saltar a una relación, pero sí quería experimentar algunas de las cosas que mi relación de 8 años no me había permitido. Unirme a Tinder me pareció divertido. Era nuevo y aterrador, y después de tanto trauma, se sentía bien recibir tanta atención positiva. Mi autoestima estaba baja, así que los cumplidos baratos y la gratificación instantánea de la aplicación se sentían increíbles. ¿Quién soy yo para merecer su atención? ¿Por qué elegirían hablar conmigo entre todas las mujeres? No era mi mecanismo de afrontamiento más saludable, pero quería sentirme deseable. Fue entonces cuando conocí a Derek. Derek era un tipo promedio y sin pretensiones. Era lo suficientemente atractivo, pero no tanto como para hacerme sentir cohibida. Derek y yo compartíamos algunos intereses: la cerveza artesanal, el senderismo, y tenía un sentido del humor que me gustaba. Acordamos encontrarnos en un restaurante local. Estaba tan nerviosa, mi primera cita en 8 años. Me puse mi vestido más bonito, me arreglé y salí. Mientras estaba en el restaurante, mis palmas sudaban, mi corazón latía con fuerza y empecé a cuestionarme. Él llegó y todo fue incómodo al principio. Pedimos nuestras primeras cervezas y empezamos a romper el hielo. Tan pronto como el efecto del alcohol comenzó a sentirse, nuestra conversación despegó. Nos relajamos en la compañía del otro y el resto de la cita transcurrió sin problemas. Bromeamos sobre el karaoke en la ciudad. Él se rió de cómo no le gustaba el karaoke. Soy una gran fanática del karaoke. Aunque no soy una superestrella, he pasado mucho tiempo en coros y puedo llevar una melodía bastante bien. Una de mis actividades favoritas de los fines de semana es ir a ese bar y cantar algunas canciones con el dulce sabor del gin en mi lengua. Lo convencí para que fuera conmigo y dejamos el restaurante. Cantamos hasta la noche, tomando chupitos, coqueteando y riendo. Terminamos la noche en su camioneta, torpemente desabrochando botones y cremalleras, con el corazón acelerado por la emoción. Esto era lo que necesitaba. Nos enviamos mensajes de texto más a menudo, y pronto estábamos hablando de otra cita. Había disfrutado nuestro tiempo juntos, y me gustaba que no sentía una conexión profunda con él. Era divertido y nada más. Porque mi corazón no estaba enredado en sentimientos, me sentía segura. Decidimos que para nuestra segunda cita, iríamos a hacer tubing por un río que atraviesa nuestra ciudad. Habíamos estacionado su camioneta naranja al final del recorrido y llevamos los tubos en mi camioneta río arriba. Acordamos que él guardaría la llave de mi camioneta junto con la suya en un bolsillo de sus pantalones cortos y que me dejaría en mi camioneta después. El calor del verano calentaba nuestra piel y el agua se sentía fresca en nuestros pies. La tarde pasó mientras flotábamos río abajo. Cuando llegamos al final, desinflamos nuestros tubos y nos dirigimos de regreso a mi camioneta. Solo que cuando Derek metió la mano en su bolsillo, su rostro se hundió. Me miró y dijo: «Tu llave se ha perdido». Me reí.
Seguro que estaba bromeando. Insistió en que no era una broma. La gravedad tiró de mi estómago y comencé a entrar en pánico. Esta era la única copia de la llave de mi camioneta y la había llevado al río. Me sentí tonta y preocupada por cómo conseguiría una nueva llave si no la encontrábamos. El río era largo, habíamos estado haciendo tubing durante horas y nos habíamos detenido en varios lugares para nadar. Él se ofreció a llevarme a casa y acepté. Durante el viaje, hicimos un plan para encontrarnos al día siguiente y buscar mi llave en algunos de los lugares donde nos habíamos detenido. Pasamos la tarde siguiente peinando nuestros lugares de natación en busca de mi llave. Arriba y abajo nadamos con muy poca esperanza de encontrarla. Teníamos que intentarlo y seguimos buscando de un lugar a otro. En el último lugar que revisamos, mientras la luz de la tarde se desvanecía en un naranja difuso, algo llamó su atención bajo el agua cerca de la orilla: mis llaves. Estábamos eufóricos y no podíamos creer nuestra suerte. Para celebrarlo, fuimos a su casa a tomar unas copas. Me llevó por un camino largo y arbolado, y al final, había un remolque sombreado. Me dijo que solo estaba alquilando una habitación allí de una pareja de ancianos que estaban de vacaciones, así que estaríamos solos. Caminamos por el porche crujiente y entramos al remolque. Dentro, pude ver que la cocina estaba desordenada, no solo con un par de platos, sino que todas las superficies estaban cubiertas de desorden. Me llevó a su habitación, que era pequeña y tampoco estaba muy limpia. Ropa sucia, un colchón en el suelo, un contenedor de plástico con algunos bocadillos como Doritos y cerveza barata tibia. Tuvimos sexo. La luz amarillenta del remolque acentuando las manchas en las paredes. Después, la chispa de diversión que había sentido cuando nos conocimos se había desvanecido y me sentí asqueada. Decidí que esa sería nuestra última cita. Pasó una semana y apenas nos enviamos mensajes de texto. Nuestro breve romance estaba terminando y no esperaba volver a verlo. Mi mente se centró en otras cosas. El próximo fin de semana mis amigos vendrían a la ciudad y estaba emocionada. Hicimos planes para ir a karaoke juntos el sábado por la noche. Cuando llegó el día, me sorprendió ver un mensaje de texto de Derek en mi teléfono. ¿Vas a ir a karaoke esta noche?, decía. Respondí que sí, y él me contestó que también estaría allí. Pensé que no te gustaba el karaoke, le pregunté, y él dijo que había sido invitado por una chica con la que trabajaba y que pensó que debía avisarme que estaría allí con una cita, en caso de que yo también estuviera. Le agradecí por tomarse el tiempo de informarme. Le aseguré que no me molestaría en absoluto, y le deseé una gran cita. Alrededor de las 9:30 de esa noche, mis amigos y yo llegamos al bar. Las luces tenues y las estrellas reflectantes de papel aluminio, una escena ya demasiado familiar. Pedimos nuestras bebidas y elegimos un reservado con una buena vista del escenario. Tenía una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. Giré la cabeza escaneando el bar y nuestros ojos se encontraron. Derek y su cita estaban a unos reservados de distancia y él nos estaba mirando. Saludó efusivamente con una gran sonrisa. Su cita se volvió para mirar y logré saludar torpemente. No me molestaba en absoluto que él estuviera en una cita, pero no quería publicitar que nos conocíamos o hacer sentir incómoda a su cita. Mis amigos estaban al tanto del tiempo que habíamos pasado juntos, mis pensamientos sobre la experiencia y el mensaje que me había enviado más temprano. Todos pensábamos que era un poco extraño que se esforzara tanto en interactuar conmigo frente a su cita. Pero no había maldad, solo estaba siendo amigable. La noche continuó, y todos la pasamos genial disfrutando del ambiente, las canciones y las risas. Un par de horas después, estábamos sentados en nuestro reservado cuando Derek se tambaleó hasta nuestra mesa con su cita. La presentó como Kate, y se sentó a mi lado, jalándola para que se sentara junto a él. El fuerte olor a alcohol emanaba de ellos y podía ver que estaban borrachos. Se hizo evidente que ambos habían bebido demasiado, sus ojos vidriosos y palabras arrastradas.
Kate parecía muy agradable a pesar de su estado, y comenzó a contar una historia borracha a toda la mesa. Mis amigos y yo estábamos bastante incómodos y no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Debajo de la mesa, sentí la mano pegajosa de Derek deslizarse sobre mi muslo. Su cita estaba justo allí y estaba atónita. Sin hacer una escena, retiré su mano de inmediato y me disculpé para ir por otra bebida. Mientras cruzaba la habitación, podía sentir sus ojos recorriéndome la espalda y, efectivamente, cuando me giré, él estaba mirándome. Cuando regresé, Kate estaba diciendo, arrastrando las palabras, que su taxi había llegado. Ella y Derek se dieron un beso desordenado de despedida y, luego, solo quedábamos nosotros y Derek. El ánimo de Derek cambió después de eso. Estaba borracho, ajeno a lo incómoda que estaba la mesa, y pudimos ver que estaba molesto porque su cita se había ido sin él. Derek centró su atención en mí. Colgó su pesado brazo sobre mi hombro y se inclinó. Su aliento agrio lograba formar frases torpes. «Eres tan linda. Me encanta tu risa». Yo estaba rígida y solo quería que se fuera. Cuando se levantó para buscar otra cerveza, mis amigos y yo hablamos sobre la situación. Uno de ellos comentó: «Sabes que puedes hacerlo mejor que esto, ¿verdad?». Dije que sí, que aunque esto había sido casual, había cometido un error. Llegamos a la conclusión de que lo mejor sería terminar la noche temprano, ya que no veíamos que él se fuera solo. Como plan de respaldo, si algo salía mal, acordamos que las chicas irían al baño y saldrían por la puerta trasera mientras nuestro amigo distraía a Derek y se escabullía. Derek regresó a la mesa derramándose cerveza sobre el frente. Balbuceó: «¿A dónde vamos ahora?». Yo dudé, pero mi amigo le dijo que todos nos íbamos a casa. Derek dijo que nos acompañaría y declinamos amablemente. Estaba apoyado contra una pared, apenas sosteniéndose en pie en ese momento. Le preguntamos cómo iba a llegar a casa y si podíamos llamarle un taxi. Derek, haciendo un puchero borracho, dijo que solo podía venir a mi casa conmigo. Tratando de rechazarlo lo más amablemente posible, le dije que mi hijo estaba allí con una niñera, así que no podía tenerlo en casa. No necesitaba saber que eso no era cierto. Sin embargo, él se negó a tomar un taxi y dijo que solo dormiría en su camioneta. Dado que sus párpados estaban cayendo y viendo el resto de su estado, parecía razonable que pudiera quedarse dormido en una camioneta, y aceptamos esa respuesta. Mientras empezábamos a irnos, él tropezó detrás de nosotros. Nos detuvimos y le recordamos que íbamos a dormir. Él volvió a argumentar que debería venir conmigo. Mis amigos y yo nos miramos a los ojos. Era hora de poner en marcha nuestro plan de respaldo. Las dos chicas y yo nos disculpamos para ir al baño, mientras nuestro amigo lo distraía y nos escabullimos por la puerta trasera. El aire fresco de la noche nos golpeó y nos apresuramos por el camino que llevaba al hotel de mis amigos. Nuestro amigo nos alcanzó y dijo que había dejado a Derek en el bar. Todos estábamos aliviados de haber salido de allí y comenzamos a caminar de regreso a su hotel. Una de las chicas estaba sobria y se ofreció a llevarme a casa cuando llegáramos al hotel y acepté. Unos minutos después, por el camino, mi teléfono comenzó a sonar. Miré la identificación de la llamada y sentí que mi estómago se hundía. Era Derek. Bajé el volumen y dejé que sonara, y para mi sorpresa, dejó un mensaje de voz. Encendí el altavoz y lo reproduje en voz alta. La voz de Derek sonaba confundida mientras sus palabras se derretían juntas en el teléfono. ¿Dónde están? Pensé que íbamos a pasar el rato. No entiendo. Todos nos alegramos de haber salido y acordamos que había sido una locura. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de voz apareció en mi pantalla en la tenue luz del sendero. Reproduje el nuevo mensaje en voz alta una vez más. Su discurso borracho era mucho más intenso esta vez, ya que empezó a decir que no entendía por qué me había ido, que había herido sus sentimientos y que estaba enamorado de mí. El tono de su voz me estremeció cuando lo escuché decir: «Te amo». Había algo oscuro y pesado en eso que me dejó sintiéndome inquieta.
Todos estábamos asustados pero felices de ver el letrero brillante del hotel adelante. Viajamos por el pasillo alfombrado hasta su habitación para que mi amiga pudiera tomar sus llaves para llevarme a casa. Cuando entramos en la habitación, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Esta vez, el mensaje de voz envió ondas de miedo a través de mi cuerpo. La voz de Derek había tomado un tono cuando repetía que me amaba, pero que en realidad estaba muy enojado conmigo por dejarlo en el bar. Continuó diciendo que cómo podía hacerle eso, que no sabía qué iba a hacer. Su voz temblaba de ira, mientras trataba de expresar cómo lo había traicionado. La última cosa que dijo antes de colgar resonó en la habitación del hotel. ¿Sabes? Realmente estoy empezando a odiarte. Este tipo estaba desquiciado y yo estaba aterrorizada. Estaba agradecida de que este lado de Derek no hubiera aparecido cuando estábamos solos en su remolque apartado. Mis amigos me abrazaron y me dijeron que los llamara si necesitaba algo y que los mantuviera informados. Mi amiga me llevó a casa y mientras desbloqueaba la puerta y entraba en la comodidad de mi hogar, me sentía exhausta. No había sido la noche que esperaba, y el comportamiento errático de Derek realmente me había asustado. Tras salir de una relación abusiva, sus acciones en el bar y luego los mensajes de voz tocaron algunas campanas demasiado familiares. Fue entonces cuando vi las luces delanteras. Era muy tarde para que alguien estuviera conduciendo por mi calle. Eché un vistazo por la cortina y mi sangre se congeló. Temblaba al ver que en la cabina de su camioneta naranja estaba Derek. Mi mente corría y entré en pánico. Este tipo apenas podía sostenerse cuando nos fuimos. Estaba completamente borracho. ¿Cómo condujo a través de la ciudad hasta mi casa? ¿Cómo me encontró? Inmediatamente recordé la otra semana cuando me dejó después de perder mi llave. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? Apenas lo conocía, solo nos habíamos visto 3 veces. El rostro de Derek estaba pétreo y lleno de rabia mientras estaba sentado en la cabina oscura mirando mi casa. No estaba saliendo, solo estaba allí mirando. Mientras estaba de rodillas espiando por la ventana, todas las luces estaban apagadas adentro. Estaba segura de que no podía verme. Entonces, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Me estaba llamando de nuevo. Rápidamente lo escondí para que no viera la luz. Con las manos temblando, reproduje el mensaje de voz lo más silenciosamente posible. Derek solo dijo una cosa esta vez, una frase que envió terror a mi columna vertebral. En una voz cantarina y borracha, casi burlona, dijo en voz baja: ¿Dónde estás? Clic. Estaba aterrorizada. De alguna manera, no había considerado realmente que podría estar en peligro y había atribuido todo el miedo a mis experiencias pasadas. Seguramente estaba reaccionando de manera exagerada, y era mi culpa por leer demasiado en esto. No debería estar tan asustada y no quería hacer una escena. Ese último mensaje de voz selló el trato. Pensé que incluso si estaba exagerando, al menos él era un conductor ebrio. Llamé al 911 y la operadora dijo que alguien estaría allí en un par de minutos. Mientras espiaba por la ventana, lo vi salir de su camioneta. Había terminado de esperar. Sus pies pesados tropezaron mientras golpeaban el pavimento y miró alrededor. La voz de Derek cortó la noche mientras gritaba mi nombre. La ira salvaje en su voz era tangible a través de las paredes y solo gritaba en la calle: ¿Dónde estás? Derek comenzó a tropezar hacia mi casa cuando las luces rojas y azules parpadeantes iluminaron la calle, resaltando cada onza de rabia esculpida en sus rasgos. 2 coches de policía se detuvieron y los oficiales salieron. Todavía espiaba desde dentro de mi casa oscura y no podía escuchar mucho de lo que estaba pasando. Lo vi hacerle la prueba de alcoholemia, que obviamente falló. Los oficiales inspeccionaron su camioneta. Todos hablaron por un tiempo y uno de los oficiales se acercó a mi puerta. Hablé con él sobre lo que había sucedido y fue muy empático. Dijo que por inquietantes que hubieran sido sus acciones, no podían hacer mucho sin una amenaza directa. El oficial me informó que lo llevarían durante la noche
y que sería acusado de conducir ebrio, pero que saldría mañana. Me dijo que me asegurara de mantener mis puertas cerradas y mantenerme a salvo. El remolque llegó para retirar su camioneta naranja de la carretera y pude verlo discutir. Los oficiales no lo toleraron y lo voltearon para esposarlo. Mientras le ponían las esposas, gritó una última vez mirando directamente a la ventana por la que espiaba. «Sé que estás ahí, Chelsea. ¿Por qué no sales a decir buenas noches?» Tan rápido como mi calle se había llenado, quedó vacía. Las sombras tranquilas de la noche tragaron el caos anterior. Derek me envió un mensaje de texto a la tarde siguiente. «Lo siento mucho por anoche. Estaba en un mal momento». Respondí que sus acciones eran inaceptables y cómo se atrevía a aparecer en la casa donde vive mi hijo y que preferiría no volver a saber de él. Se disculpó una vez más y no he sabido de él desde entonces. Durante los siguientes meses, lo veía en una bicicleta yendo y viniendo de su trabajo, así que sé que perdió su licencia. Siempre estaba atenta por si nos encontrábamos, lo cual, afortunadamente, nunca sucedió. Solo puedo imaginar lo enojado que estaba después de que esa noche le costara su licencia. Descubrí que se mudó a la ciudad continental hace un tiempo, lo cual fue un gran alivio para mí, y ya no me siento tan nerviosa en la ciudad. Así que, Derek, nunca volvamos a encontrarnos. Mi esposa falleció después de muchos años luchando contra una horrible enfermedad degenerativa. Estuvimos casados 13 años, y, después de varios meses sin poder encontrar mi equilibrio, tomé la decisión de mudarme a otro estado y comenzar un nuevo capítulo, obligándome a iniciar una nueva vida. Inmediatamente me sentí validado al conseguir mi primer trabajo en más de 8 años. Las cosas lentamente comenzaron a avanzar, y después de recibir el apoyo de mis amigos, me inscribí en una aplicación de citas móvil. Conocí a un par de personas, pero realmente no tuve mucha química con ellas. La primera cita que tuve fue cordial, pero sin importancia. Ella terminó pidiéndome que arreglara una laptop que tenía. La segunda persona que conocí me llamó, y decidimos encontrarnos para comer comida china. Como no tenía coche, caminé las 5 o 6 cuadras, pero no antes de que empezara a llover. Ella ya estaba sentada en la mesa y esperaba mi llegada. Intercambiamos saludos y pronto todo se trató de su divorcio, por qué perdió a sus hijos y todos los procedimientos legales de su caso actual. Luego, hacía una pausa. Me tomaba las manos en la mesa, giraba la cabeza, se inclinaba un poco y decía: «Pero eso no es nada comparado con lo que pasaste. Cuéntame todo sobre tu esposa fallecida». Como un reloj, ella divagaba sobre las cosas más locas, sobre cómo todos estaban tratando de atraparla, y luego detenía sus divagaciones locas para preguntarme sobre mis detalles, lo mal que me sentía, y el declive y la condición de mi pobre esposa. Solo había puesto en mi perfil que era viudo, nada más. Fue en ese momento cuando me sentí realmente incómodo. Quiero decir, profundamente incómodo. Lo que no podía entender era si ella estaba tratando de imitar lo que pensaba que sería una persona sensible, o si había la posibilidad de que quisiera conocer esos detalles dolorosos y gráficos por otras razones pervertidas. Terminé rápidamente el plato principal y pagué toda la cuenta. Ella llamó a mi teléfono varias veces y puse varias excusas por las que no podía volver a verla. Recibí un par de llamadas de números bloqueados que no decían nada, pero se detuvieron después de 1 mes o 2. Soy bendecido y estoy casado nuevamente, pero estoy tan agradecido de haber salido de ahí y nunca haber vuelto a tener contacto con esa mujer. Desde esos primeros momentos aparentemente inocuos de la pequeña charla inicial, desearía haber prestado más atención a los leves pinchazos de intuición que sentía en la parte posterior de mi mente. Mirando hacia atrás, ahora veo que había pequeñas señales de inquietud esparcidas por doquier, como la insistencia de Eric en que nos encontráramos en este bar oscuro y poco conocido, en lugar de en un lugar más concurrido y público, o las sutiles maneras en que su comportamiento, normalmente cálido y carismático,
Se nublaba temporalmente cada vez que desviaba las preguntas que profundizaban demasiado en su vida personal y antecedentes para un desconocido total. Pequeñas señales de alerta sobre posibles impulsos de control y límites rígidos en torno a la autoedición selectiva, que cualquier persona razonablemente experimentada debería haber tomado como sus primeras señales internas de advertencia. Pero no lo hice, ignorando obstinadamente esos avisos internos con la esperanza de no parecer la típica chica paranoica que siempre asume lo peor de las personas. Así que continué, bebiendo mi bourbon solo y convenciéndome de que estaba teniendo una agradable primera conversación, mientras Eric me deslumbraba con su finamente elaborada tapicería de historias y bromas. A un nivel puramente superficial, la persona que retrataba marcaba todas las casillas convencionales del encanto oscuro y misterioso. Inteligente, bien leído, con un toque pícaro de dureza discreta, asomándose a través de esos ojos acerados. Claro, ocasionalmente mostraba destellos desconcertantes de volatilidad agresiva, como cuando murmuraba furioso cada vez que nuestro pobre camarero cometía un pequeño error, pero dejé pasar esos momentos, como nada más que el típico momento de estadounidense desagradable que se filtraba momentáneamente a través de la impecable fachada que había pasado tanto tiempo puliendo para nuestra primera cita. Desde el segundo en que cerramos nuestras cuentas y las primeras ráfagas de viento de la noche atravesaron la escena de la acera entre las fachadas de ladrillo en ruinas, fue cuando las primeras distorsiones en nuestras frecuencias comenzaron a desmoronar cualquier falso sentido de conexión. La insistencia de Eric en que siguiéramos caminando hacia su nuevo bar de cócteles artesanales fue cuando noté que los sutiles cambios en su energía no hablada comenzaban. Al casualmente enlazar mi brazo con el suyo, su reacción fue instantánea, una especie de catástrofe que transformó todo su lenguaje corporal de una actitud relajada y juguetona a una hostilidad endurecida y acusatoria, aunque apenas perceptible. Al principio, simplemente atribuí esas diferencias personales en la intimidad física inicial a los nervios de la primera cita, o tal vez Eric aún estaba luchando subconscientemente con ansiedades sobre parecer un cierto tipo de alfa bien ajustado para su nueva cita. Pero cuanto más vagábamos por ese camino aparentemente interminable hacia la nada, mientras el resplandor de la ciudad se desvanecía detrás de nosotros, más inquietantes se volvían mis instintos animales primitivos, transmitiendo señales sobre alguna capa profunda en la psique de Eric, que se estaba deslizándose rápidamente a la superficie. Probablemente la frecuencia básica en la que realmente operaba cuando no estaba interpretando su rutina memorizada para una nueva conquista. Mis nervios de lucha o huida se encendieron como si recibieran códigos de lanzamiento, mi cuerpo preparándose aparentemente para un asedio inminente, incluso cuando mi corteza cerebral se aferraba tontamente a la esperanza de la negación. Casi podía oler físicamente sus feromonas proyectando un dominio apenas cubierto, probando el horizonte. Fue entonces cuando, después de sugerir cortésmente que redirigiéramos nuestro curso, ya que parecía haber olvidado dónde estaba ubicado ese famoso bar de cócteles, Eric cambió por completo, dejando caer su fachada de tipo agradable de al lado que había estado usando toda la noche. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se entrecerraron con una mirada siniestra, mientras sus labios superiores se curvaban lentamente en el más leve murmullo de una mueca. Cada neurona dentro de mí vibró al unísono mientras mi hipervigilancia se intensificaba, recibiendo la última comunicación biológica de Eric a plena traducción. Un depredador acorralado, listo para desplegar toda la medida de su monstruosidad. Mientras buscaba frenéticamente algún gesto desarmante o rama de olivo para extender, Eric comenzó a avanzar lentamente desde una distancia cautelosa. Su paso tambaleante de repente se catapultó hacia adelante con intención hostil, como si hubiera captado un rastro de debilidad en mi atmósfera cada vez más viscosa. En un destello fuera del cuerpo, cada instinto primitivo me informó con absoluta certeza de que la situación ya había pasado peligrosamente a territorio sinceramente inseguro.
Este era un individuo desmoronándose completamente a través de las fisuras de su propia estabilidad, graduándose de una simple energía "algo está mal" a una sensación de amenaza inminente, mientras la aura de Eric se transmutaba en una figura de peligro moral genuino, acercándose cada vez más bajo esas farolas pastorales. Corrí por el primer camino de escape disponible, con cada impulso gritando para no convertirme en la próxima estadística. Sonriendo ampliamente y manteniendo la cortesía en dirección a Eric, giré 180 grados sobre mis talones y comencé el paseo más casual de mi vida en dirección hacia la seguridad inminente, mientras cada célula de mi cuerpo vibraba a niveles de resiliencia en código rojo. Nunca olvidaré la sensación de sus ojos láser entre mis omóplatos, quemando divisiones a través de cada confianza y fachada. La proximidad del peligro era real, alcanzando una distancia de acecho de guepardo, incluso cuando las calles públicas comenzaban a aparecer en la vista. No fue hasta que llegué al umbral de la entrada de mi edificio que los hilos de tensión entre las realidades finalmente se rasgaron por completo. Al dar una última mirada por encima del hombro en la ventana de seguridad del vestíbulo, vi a Eric siguiéndome inquebrantablemente a un ritmo rápido y singular, más allá de fingir que nuestra velada era arreglable. El momento en que crucé la puerta exterior hacia el santuario interior, su rostro dejó de intentar siquiera fingir que nuestra noche tenía solución, permitiéndose finalmente desplegar su verdadero ser. En el lapso de unos pocos latidos, los gritos borrachos y maldiciones resonaron por los pasillos mientras Eric comenzaba su asalto total a las barricadas de entrada, tratando de abrirse camino hacia el interior. De repente, mi vecino Jim, el jubilado que nunca prestaba atención a ninguna travesura de madrugada, emergió de la escalera en una postura de batalla. Sus puertas internas se abrieron para devolver todas las hostilidades primordiales hacia Eric, sin dudarlo, comenzando la vorágine de violencia y lucha explosiva que mi memoria siempre experimentará, solo en imágenes caleidoscópicas separadas por plumas de humo cósmico. Las únicas visiones duraderas que recordaré con nitidez son las de Jim rugiendo para que me quedara adentro y cerrara todas las entradas, y esa inquietante mancha carmesí que quedó en el hormigón exterior del edificio, donde finalmente se calmó el campo de batalla, sin rastro de Eric junto a ella. Hasta el día de hoy, no tengo un recuerdo tangible de cómo se resolvió realmente el enfrentamiento físico, solo impresiones estroboscópicas de la desesperación masculina en lucha, de hostilidades desbordadas que nunca comprenderé completamente en su contexto o fuerzas motrices. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal desde el momento en que se deslizó en mis mensajes directos con esa línea de apertura excesivamente halagadora. Entre los detalles íntimos que mencionaba sobre cosas que había publicado hace siglos, y lo fácilmente que los cumplidos salían de su lengua virtual, una parte de mí no podía evitar preguntarse, ¿era este tipo real? ¿O solo otro experto tóxico en bombardeo amoroso recién salido del portal? Como una mujer perpetuamente soltera, desconfiada de los posibles campos de batalla del mundo moderno de las citas, mis instintos me alertaron de posibles señales de advertencia. Pero por una vez, decidí dejarme llevar por la posibilidad de una conexión genuina, en lugar de someterlo todo a un escrutinio minucioso. Gran error. Jake se presentó como el paquete completo en esos intercambios iniciales. A juzgar por las fotos de senderismo y aventuras al aire libre que compartió con entusiasmo, obviamente era un adicto a la adrenalina, cortado del molde de novio ideal. Rudo, bronceado, casualmente introspectivo en ese estilo de «vamos a dejar los teléfonos de lado durante una semana y simplemente existir». Sus respuestas despreocupadas a preguntas sobre sus pasiones y aspiraciones sonaban casi demasiado buenas para ser verdad, como una aproximación asombrosamente precisa de todo lo que decía buscar en una pareja ideal. Tal vez estaba simplemente en una etapa de desesperación en la que cualquier unicornio que parecía demasiado bueno para ser verdad también se sentía peligrosamente plausible
en comparación con el desfile de chicos comunes que encontraba en las aplicaciones de citas, o tal vez el encanto natural de Jake y su positividad implacable en nuestras conversaciones nocturnas comenzaron a erosionar mi escepticismo fundamental, risa tras risa. De cualquier manera, tomó menos de un mes de intercambios emocionales efusivos para que nuestra intimidad emocional subiera de nivel, de extraños a estar ansiosos por nuestro primer encuentro en persona, como adolescentes emocionados. Por supuesto, las señales estaban presentes desde el principio de que me dirigía directamente hacia una emboscada de engaño. Había pequeñas inconsistencias en los detalles de las anécdotas fluidas de Jake que un verdadero viajero experimentado nunca dejaría pasar. También estaba su misteriosa resistencia a aceptar siquiera una breve videollamada por FaceTime, sin importar lo sólida que fuera nuestra conexión, siempre recurriendo a alguna excusa sobre una señal débil por estar profundamente en la naturaleza. Cosas pequeñas que generaban una sospecha momentánea internamente antes de ser barridas por su actitud proactiva y tranquilizadora sobre cuánto despreciaba la artificiosidad de las redes sociales modernas. Para cuando llegó nuestra tan esperada primera cita en persona, ya había visto suficientes temporadas de Catfish como para saber que probablemente me dirigía a una ilusión completa. Pero esas preocupaciones persistentes se desvanecieron en cuanto Jake llegó y me dio un abrazo sincero. Uno que se sintió tan genuino y ensayado, enfocando cada onza de atención directamente en mi mirada embelesada. Se veía y se comportaba exactamente como el espíritu animal del desierto que mostraba en sus fotos, cuidadosamente seleccionadas, hasta el más mínimo detalle, en su cadencia animada, y ese leve aroma a hoguera adherido a su camisa de franela. Era como si Seth Rogen estuviera interpretando a Wooderson con una perfección digna de un premio. Las primeras 2 horas se sintieron tan soñadoras como cualquier romance de película, llenas de intercambios ingeniosos entre 2 almas buscadoras, deleitándose en su inesperada conexión mental. Nuestra conversación derivó hacia ese espacio engañosamente seguro donde abandonas tus filtros e inhibiciones sin siquiera darte cuenta, discutiendo libremente temas que normalmente se consideran tabú en una primera cita. Durante esos fugaces momentos, no podía sacudirme la convicción de que esto tenía que ser la tan esperada manifestación del universo, trayendo a mi pareja de ensueño a la existencia, hecha a medida hasta la molécula, hasta que, de repente, ese multiverso colapsó con un horrible sobresalto de regreso a la retorcida realidad de una trampa de engaño maliciosa que se desenredaba cada vez más. Ya fuera la reacción fuera de lugar a mi referencia sobre una de sus supuestas anécdotas autobiográficas, o los destellos de pánico incierto que parpadeaban en sus ojos cuando se enfrentaba a cualquier desviación de su guión cuidadosamente elaborado, esa fachada de sinceridad finalmente se tambaleó y se desmoronó en incrementos palpables. Más y más microfisuras comenzaron a entretejerse, exponiendo los cimientos huecos de toda la existencia de Jake, que él me había convencido de que estaban esculpidos en granito, verdades inquebrantables. Sentí que mi propio pulso se aceleraba en ese estado involuntario de pánico hipervigilante, reservado para situaciones realmente peligrosas. Donde antes mi enfoque había estado aislado, bloqueado con láser en caer bajo su hechizante oratoria, ahora los detalles de fondo se agolpaban en un agudo relieve. Escena tras escena, comencé a notar cuántos detalles premeditados y cuidadosamente colocados habían sido preparados en nuestro entorno para manipular mis sentidos y hacerme creer en un cuento fabulado meticulosamente construido, más allá de mi propia vulnerabilidad hacia el pensamiento ilusorio. Las marcas de uñas en la carpeta de cuero que, accidentalmente, dejó en la cabina, convenientemente expuesta para mostrar documentación de apoyo intolerablemente creíble, el par de mensajes de texto perfectamente sincronizados, de diferentes números que llegaban espontáneamente cada pocos minutos, con nombres casualmente mencionados antes, fabricando la ilusión de un tejido social interconectado que existía en la periferia.
el talismán minimalista que se desenredaba de su muñeca, proporcionando un momento de brillo deslumbrante para distraer y desviar mis sospechas cada vez que mi ceño comenzaba a fruncirse más profundamente en modo de interrogación. Incluso en esos momentos inaceptablemente vergonzosos, cuando mis empujones desinflados finalmente obligaron a Jake a retroceder, supuestos errores de cálculo e inconsistencias en su misterio se desvanecían sin esfuerzo, disculpándose mientras insinuaba repentinamente que estaba sobreanalizando algún detalle menor en la exhaustiva Biblia de su historia de fondo que había escrito durante Dios sabe cuántas semanas de preparación meticulosa. Debería haber salido corriendo en ese momento, antes de que más oxígeno y dignidad personal fueran saqueados por la depravada mecánica de este engaño violatorio. En cambio, me quedé vergonzosamente para, literalmente, ver cómo mi pareja de ensueño de otro mundo se desintegraba ante mis propios ojos, cada aspecto de su persona desmoronándose, capa tras capa despreciable, hasta que no quedó nada más que un pobre diablo excesivamente compensando con rutinas de encanto robótico, mientras me culpaba tóxicamente por mostrar la angustia humana comprensible de haber sido tan sistemáticamente engañada, manipulada y psicológicamente violada, mientras el camarero apresuradamente nos traía la cuenta, antes de mí que la cuota de vergüenza espiralara hacia el territorio de agujeros negros. Recuerdo haber mirado mi propia reflexión húmeda en el vaso, la vergonzosa inutilidad de alguien que se había dejado enredar completamente por una fantasía artificial hasta el punto de aventurarse fuera de su propia realidad. En ese momento de claridad prístina, mirando el rostro atormentado que no reconocía como mío, me di cuenta con una humillación mortificante. Debería haber prestado atención a esos leves pinchazos de intuición en el momento en que esa mujer que se hacía llamar Pinky apareció en la entrada del bar del hotel, no solo por lo extraño e inusual de que alguien adulto decidiera usar un apodo tan infantil, sino por la manera demasiado coqueta y traviesa en que lo anunció, mirándome directamente a los ojos, casi desafiándome a cuestionar la absurdidad. Desde el principio, sentí un rastro de inquietud recorriendo mi subconsciente. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esa pequeña microagresión fue la pista contextual que necesitaba sobre el giro oscuro que tomaría la noche, acercándose rápidamente. Pero en ese preciso momento, la cautela se rindió ante los torbellinos sensuales que Pinky dirigía desde su comando central, con sus labios rojos rubí. Incluso antes de saludarme con un beso en ambas mejillas, exudaba un aura cautivadora de carisma burbujeante, lo suficientemente poderosa como para disolver cualquier rastro de recelo. Cada sílaba cuidadosamente pronunciada y cada gesto medido tenían la elegancia de alguien que había estudiado a fondo los mapas neurolingüísticos de la psicología humana, creando una base para un secuestro mental que ninguno de nosotros, los objetivos, anticipamos. Durante esos primeros vodka tónicos, Pinky dirigió la conversación con una serie calculada de preguntas comunes, pero la magia estaba en cómo las entrelazaba sutilmente con hilos hipnóticos disfrazados de interés genuino, lo suficientemente específicos como para que yo revelara aspectos vulnerables de mis anécdotas personales y facetas biográficas, sin darme cuenta de que había caído en una trampa sintética de empatía. Lo que comenzó como una sensación de estar cayendo en un trance onírico, rápidamente se convirtió en vértigo absoluto y signos de que algo metafísico había saboteado en secreto mi sistema de navegación interno. Más allá de la inercia habitual de la intoxicación, un escalofrío inconfundible recorrió mis biociclos desde capas profundamente alteradas de mi conciencia. Al principio, las distorsiones sensoriales se manifestaron a través de traiciones inocuas en la percepción, donde la geometría espacial parecía deformarse y licuarse, distorsionando todas las texturas circundantes en algo más cercano a mirajes que a materia codificada empíricamente. Ruedas de pinchos psicodélicos, formadas por sombras, labios y las pestañas revoloteantes de Pinky,
giraban en espirales de mandalas alrededor de un vórtice cada vez más apretado que drenaba cualquier lucidez etérea que quedaba en mí. En múltiples ocasiones, violentos mareos me golpearon, haciéndome preguntarme si me habían drogado o si accidentalmente había sobredosis de mi medicación, antes de darme cuenta coherente de qué había desencadenado esos efectos. El termostato de la realidad fue bajando gradualmente a niveles de permafrost ártico, y me encontré atrapado en laberintos interminables de un hotel neogótico, con corredores rojos infinitos y un frío espeso, gritando en silencio por liberación de la invasión del horror corporal a nivel molecular. Para cuando llegué al punto culminante de ese ciclo de devastación metafísica, estoy casi seguro de que mis generadores de campo bioeléctrico ya habían colapsado, cortando cualquier conexión con la realidad consensuada. En su lugar, me convertí en un sonámbulo terminal, atrapado en la navegación de reinos de lucidez infernal que mi cerebro apenas podía codificar en bancos de memoria terciaria, y mucho menos recordar en cualquier hipotética reintegración a la realidad cotidiana. Lo que me mantuvo aferrado a lo largo de cada caída sináptica hacia lo desconocido fue una chispa elemental dentro de mi constitución psicofísica, lo suficientemente persistente como para emitir advertencias insistentes sobre las manipulaciones profanas que se estaban desplegando, todo cortesía de las tiernas maquinaciones hipnóticas de Pinky. Intimaciones progresivamente paralizantes de que esta violación trascendía cualquier asalto rudimentario o estafa, manifestando algo mucho más primordial y apocalíptico en las células de membrana que componen mi sentido de cohesión individual. Finalmente, ese pánico interno debió brillar lo suficientemente radiante como para penetrar las ceremonias oscuras que trotaban en mis propios ritos existenciales en la encrucijada. Tan repentinamente como todos los fósiles espaciales anteriores se derritieron, un fuerte reinicio del sistema forzó una emergencia espontánea que me devolvió a las banalidades terrenales de la cuadrícula de 4 dimensiones de la conciencia. Cuando las presiones atmosféricas se igualaron lo suficiente como para manifestar entornos cartesianos básicos, apenas reconocí el holograma corporal sintético que se reactivaba como mío, solo un avatar de carne excretado y abandonado en la alfombra húmeda de una realidad de hotel desconocida. Solo al forcejear frenéticamente con una bolsa de efectos personales, la horrenda magnitud de la transgresión invasiva de Pinky se volvió innegablemente evidente. No solo me había aturdido y desorientado con fines de robo menor, esto iba mucho más allá de romper cualquier contrato social o espiritual durante una primera cita que salió mal. Lo que quedaba de mi memoria periférica se grabó permanentemente como confirmación de que toda mi esencia había soportado la deshumanización y la deconstrucción, arrancada a la fuerza de este continuo seguro y lanzada a algún abismo mucho más hostil y antitrópico. Al final, ya sea que algún mecanismo de seguridad psicológico no anticipado se activara para expulsar los algoritmos invasores, o que simplemente me desconecté a pesar de sus intentos de calibrar mi maquinaria microbiónica en un nuevo conducto sostenible, sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Baste decir que cualquier identidad quijotesca aún luchando por el dominio se desacopló rápidamente en ese umbral final, resonando en armónicos diferenciales confusos a través de algún otro lugar dimensional, hasta que las fuerzas universales lavaron todas las congruencias persistentes para doblar la realidad de nuevo a sus límites materiales ateos. Pinky no podría haber sido otra cosa que una pirata de la vida extremadamente hábil y una dinamista depredadora armada con veneno farmacéutico extremadamente potente, porque de lo contrario tendría que empezar a admitir los efectos corrosivos innegables de haber sido el anfitrión de algún inmigrante no autorizado e invitado, a través de la frágil alucinación consensuada en la que colectivamente persistimos. Y nadie quiere embarcarse en ese sacudón de paradigma hasta que se ve obligado absolutamente a deshacerlo. Era una fría noche de otoño,
Cuando llegué al elegante rascacielos en el centro de la ciudad donde vivía Stacy. Habíamos hecho match en Swipe Right unas semanas antes y habíamos conectado bien chateando en línea. Stacy era linda, sarcástica y parecía lo suficientemente normal. Cuando ella sugirió que fuera a su apartamento a tomar algo en lugar de salir a un bar, dudé al principio. Apenas conocía a esta chica y ahora quería que fuera a su apartamento tarde en la noche, solo los dos. Pero me aseguró que sus compañeras de cuarto no estarían y que vivía en uno de esos edificios seguros donde tenías que ser autorizado para subir. Contra mi mejor juicio, acepté. Caminando hacia su edificio, admiré el reluciente vestíbulo de mármol y el uniforme del portero. Buen lugar, murmuré para mí mismo, sintiéndome incómodo y mal vestido. El portero llamó a la unidad de Stacy para confirmar que me estaba esperando antes de dejarme pasar. Su apartamento estaba en uno de los pisos más altos, con una vista panorámica increíble del horizonte de la ciudad. Definitivamente no parecía el hogar de alguien que atraería a incautos matches de Tinder para asesinarlos. Me reí de mi propia paranoia mientras ella me daba acceso al edificio. Cuando Stacy abrió la puerta, me quedé momentáneamente sorprendido. Se veía notablemente diferente de las fotos casuales de citas que había visto en su perfil. Llevaba un vestido ajustado, tacones altísimos y su cabello y maquillaje estaban impecables. Parecía una preparación excesiva para una bebida rápida con alguien que nunca había conocido antes. De repente me sentí cohibido, muy consciente de mi camiseta de banda descolorida y mis zapatillas. Nos sentamos en su lujoso sofá blanco con nuestras bebidas, y descendió un incómodo silencio mientras yo me esforzaba por encontrar algo de qué hablar. Stacy parecía distraída, mirando a lo lejos por las ventanas de piso a techo. Respondía a mis preguntas principalmente con monosílabos. Empecé a preguntarme si esto había sido una mala idea. Tal vez ella no estaba muy interesada en mí, y ahora se sentía obligada a pasar el rato. Justo cuando estaba debatiendo cómo terminar cortésmente este encuentro fallido, Stacy habló. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí, aliviado de que finalmente estuviera participando en la conversación. ¿Por qué aceptaste venir aquí esta noche? Me tomó por sorpresa. Hice una broma tonta sobre lo difícil que era rechazar las grandes vistas desde su apartamento. Stacy permaneció impasible. Pero en serio, continuó, viniste al apartamento de una desconocida un sábado por la noche. ¿No te puso nervioso que algo malo pudiera suceder? Su mirada intensa me hizo sentir incómodo. Balbuceé que el tener seguridad en el edificio me hacía sentir más seguro y que supuse que no me invitaría si fuera peligrosa. Stacy consideró esto por un momento antes de responder. Bueno, ya que estás aquí, déjame mostrarte algo. Antes de que pudiera procesar su respuesta críptica, deslizó casualmente una mano entre los cojines del sofá. Mis músculos se tensaron instintivamente hasta que lentamente reveló lo que había agarrado. Un cuchillo de cocina grande. Ver la hoja afilada brillando a solo unos centímetros de mi pierna hizo que se me cortara la respiración. Me congelé. Stacy observó de cerca mi reacción mientras giraba el cuchillo en sus manos. Empecé a guardar esto aquí en caso de que alguna vez necesitara protegerme con un hombre en casa, explicó con calma, demasiado calma. Sentí que mi pulso se aceleraba, sin saber qué estaba insinuando. ¿Acaso a menudo tenía que defenderse de hombres que intentaban atacarla aquí? Stacy continuó señalando otras armas estratégicamente escondidas alrededor de la sala de estar. Otro cuchillo de aspecto peligroso oculto detrás de una foto enmarcada en la pared. Un pesado pisapapeles de mármol colocado sospechosamente cerca del sofá, que fácilmente podría destrozar el cráneo de alguien. Mi mente corría frenéticamente, tratando de planear una ruta de escape por si ella se lanzaba contra mí con una de estas armas. ¿Realmente eran para defensa propia? ¿O yo era su objetivo desde el principio? Arrepentido frenéticamente por haber ignorado mis primeras dudas sobre venir aquí, me di cuenta de que nadie sabía dónde estaba.
Si intentaba huir, ¿llegaría a la puerta antes de que ella agarrara uno de sus cuchillos? Sintiendo mi pánico, Stacy me aseguró que los cuchillos eran estrictamente para su propia protección. Dijo que los escondía en cualquier habitación donde pudiera estar sola con un hombre, en caso de que él intentara volverse violento o agresivo. La fría realización de que este era probablemente su ritual estándar de citas cayó sobre mí. Preparaba un arsenal solo por si el chico aparentemente normal que invitaba resultara ser peligroso. Intenté parecer tranquilo y no asustarla más mientras inventaba una excusa para irme, pero internamente estaba sacudido. Me perturbaba pensar que esta mujer, aparentemente frágil, sentía la necesidad de armarse en secreto en su propio hogar antes de permitir que un extraño virtual entrara. Odiaba que esperara lo peor de mí desde el momento en que cruzaba su puerta. Conduciendo de regreso a casa, me estremecí al recordar el brillo de sus cuchillos en la tenue luz y la forma tensa en que me observaba, buscando cualquier indicio de agresión. Pensé en todas las veces que había invitado casualmente a mujeres a mi lugar, sin pensarlo 2 veces por mi propia seguridad. La realidad de Stacy de estar constantemente preparada para un ataque me era completamente ajena. Con algo de distancia, entendí el alijo secreto de armas de Stacy como una respuesta racional a la vulnerabilidad constante que enfrentan las mujeres al conocer a cualquier hombre nuevo. Ella no tenía forma de saber si yo era peligroso o no. Todo lo que podía hacer era prepararse para el peor escenario. Sus cuchillos eran un acto desesperado de recuperar algo de control y poder si yo intentaba hacerle daño. No podía imaginar vivir la vida tan a la defensiva, ni siquiera en una cita en tu propio hogar, temiendo que se convirtiera en una escena de crimen. Al final, no ocurrió nada malo entre Stacy y yo. Los cuchillos permanecieron firmemente ocultos mientras nos despedimos cortésmente. Pero no he vuelto a usar una aplicación de citas desde entonces. Estar en el apartamento fortificado de Stacy me mostró una nueva perspectiva inquietante que no puedo sacudirme. Esas armas ocultas decían mucho sobre la amenaza constante que acecha detrás de la coqueta charla y las bebidas casuales de las citas en línea. Para alguien como yo, fue revelador, pero quizás algunos horrores encontrados en el mundo digital es mejor dejarlos de lado. Desde que tuve una mala ruptura con mi ex Mark, hace 6 meses, me lancé imprudentemente al mundo de las citas en línea. Mark y yo estuvimos juntos más de 2 años, y yo estaba convencida de que él era el indicado. Nuestra separación fue desordenada y dolorosa, dejándome destrozada y buscando a alguien nuevo que me sacara de mi niebla emocional post-ruptura. En mi frágil estado, me volví un poco adicta a deslizar en las aplicaciones. Descargué todas: Tinder, Bumble, OkCupid, Hinge, Plenty of Fish. Al principio, era exigente, eliminando inmediatamente a cualquier chico cuyo perfil contuviera una selfie sin camisa en el baño o que se viera mayor de lo que indicaba su edad. Pero a medida que las insulsas primeras citas se sumaban, mis estándares se fueron relajando cada vez más. Después de la enésima aburrida primera cita con algún ejecutivo financiero olvidable, finalmente hice un match prometedor con Alex. Su línea de apertura no fue alguna frase cursi ni un comentario coqueteo sobre mi apariencia. En su lugar, me envió un GIF animado de uno de los fantasmas de los cazafantasmas, junto con el mensaje: ¿a quién vas a llamar la próxima vez que veas un fantasma? Me reí a carcajadas. Estábamos empezando bien. Durante los días siguientes, Alex y yo intercambiamos mensajes sin parar. Era divertido pero respetuoso. Hacía preguntas sobre mi trabajo, mis amigos y mis intereses. Me sentí emocionada, aliviada de que un chico en estas aplicaciones finalmente pareciera ser considerado en lugar de centrarse solo en mi apariencia o bombardearme con insinuaciones. Después de que discutimos extensamente sobre nuestro amor mutuo por las películas de terror y otros temas de cultura pop, Alex finalmente me invitó a salir. Había un nuevo restaurante de moda con productos frescos de granja en el centro de la ciudad que pensó que me gustaría.
Estaba emocionada. Intercambiamos números de inmediato y concretamos los planes para la noche del sábado. Pasé todo el día siguiente preparándome, prácticamente obsesionada. Me hice un peinado para domar mi cabello normalmente encrespado. Invertí en un atuendo más elegante de lo habitual, queriendo lucir especialmente pulida para mi primera cita con un chico prometedor después de mucho tiempo. Desde el momento en que llegué al restaurante y Alex me saludó, quedó claro que era tan encantador en persona como lo había sido en sus mensajes. Se veía tal como en sus fotos, atractivo sin esfuerzo, con ojos amables y una cálida sonrisa. Alex se comportó como un verdadero caballero desde el principio. Me sacó la silla, me ayudó con el abrigo y le hizo preguntas reflexivas al camarero sobre el menú y las combinaciones de vinos. Casi me desmayé. Había pasado tanto tiempo desde que una cita mostró modales básicos y puso tanto pensamiento en las cosas. La conversación fluía fácilmente una vez que el vino hizo efecto. Alex escuchaba activamente con genuino interés mientras yo divagaba sobre mi trabajo en marketing, mis ruidosos vecinos de arriba y mis días universitarios. A su vez, me deleitó con encantadoras anécdotas sobre su trabajo, aventuras de viaje y familia. No noté ninguna señal de alarma, solo luces verdes. En retrospectiva, debería haber sido más cautelosa cuando Alex profundizó con preguntas cada vez más específicas sobre aspectos de mi vida personal. Me preguntó en qué vecindario vivía, cuáles eran mis actividades y lugares habituales de los fines de semana, dónde hacía las compras y lavaba la ropa. Mencioné vagamente que disfrutaba de las playas cuando me preguntó sobre las vacaciones, y él continuó nombrando algunas ciudades costeras específicas y preguntando mi opinión sobre ellas. Tomé la curiosidad de Alex como un interés halagador en conocerme de verdad. Cuando me preguntó directamente sobre mis ingresos, una pequeña voz en mi cabeza me dijo que parecía invasivo, pero lo ignoré y le di una aproximación vaga. Estaba cegada por su vibra reflexiva, su buen aspecto y nuestra animada charla. Al terminar la cena, Alex sugirió ir a un bar clandestino cercano para tomar una copa. Él lideró el camino por un callejón poco llamativo y lo seguí sin dudar, entusiasmada por la posibilidad de extender nuestra increíble cita con unos cócteles en un bar oscuro y de ambiente. Las preguntas incisivas de Alex se volvieron más frecuentes entre las conversaciones juguetonas. A medida que me emborrachaba más, divulgaba demasiada información privada sin pensarlo dos veces. Divagué sobre los lugares que me gustaba visitar de vacaciones, mi universidad y ciudad natal, y detalles más exactos sobre mi carrera. Alex absorbía todo con una sonrisa y algún ocasional apretón de brazo. Finalmente, notando lo ebria que estaba, Alex recomendó tácticamente que diéramos por terminada la noche. Mientras volvíamos a casa en el Uber, me recosté contra él, ya con los detalles de nuestra charla en el bar borrosos. Torpemente, me excusé a mi habitación para cambiarme para dormir. En mi lógica alcoholizada, pensé que estaba bien que Alex se quedara a dormir en lugar de irse tan tarde. Apenas recordaba haberle dado una manta y una almohada para el sofá antes de desmayarme profundamente en mi cama. A la mañana siguiente, me desperté abruptamente de mi profundo sueño con resaca al darme cuenta de que Alex se había ido sin dejar rastro. Mi apartamento había sido saqueado. Mi bolso estaba vacío en la encimera de la cocina. Se había llevado mi billetera, tarjetas de crédito, dinero en efectivo. Mi computadora portátil también había desaparecido de mi bolso de trabajo. El pánico y la adrenalina me despertaron de golpe. Me di cuenta de que mis llaves del coche también habían desaparecido. Corrí afuera en pijama para ver que mi coche seguía estacionado frente a la casa, con mi conductor, Raj, lavándolo en la entrada. Raj mencionó que más temprano, Alex había salido a pedirle mis llaves, alegando que quería sorprenderme trayendo el desayuno. Raj insistió en llevar a Alex, pero fue rechazado educadamente. Después de esa extraña interacción, Raj siguió lavando el coche mientras vigilaba a Alex discretamente,
esperando que volviera. La escalofriante realidad se asentó. Este chico aparentemente maravilloso y correcto que había recibido en mi casa, me había engañado, robando todos mis objetos de valor y desapareciendo. Un examen minucioso de mi apartamento reveló más objetos faltantes, un candelabro antiguo, unos buenos auriculares, zapatos de diseñador. Había hurgado mientras yo dormía profundamente, llevándose todo lo que parecía valioso. Incluso una pelota de baloncesto autografiada y algunos discos de vinilo antiguos habían desaparecido del almacenamiento. Me sentí completamente disgustada conmigo misma por ser tan imprudente. En mi soledad post-ruptura, había suspendido toda lógica y buen juicio. Todas las señales de advertencia estaban ahí, pero estaba tan decidida a forzar una conexión después de tantas malas citas que proyecté una personalidad imaginaria en Alex. Mis gafas color de rosa post-ruptura me cegaron ante la manipulación y el engaño que ahora eran dolorosamente obvios en retrospectiva. Presenté un inútil informe policial, sabiendo que Alex seguramente había falsificado su identidad en Tinder. Llamé a mi banco y a las compañías de tarjetas de crédito para reportar el robo y cancelar las tarjetas. Por supuesto, cuando inicié sesión en Tinder para rastrearlo, él había eliminado su cuenta y su número de teléfono. Así, de repente, se había convertido en un fantasma. Aprendí mi lección de la manera más difícil. Las tácticas de manipulación funcionan terriblemente bien en los corazones rotos y vulnerables. Le di a un completo desconocido el beneficio de la duda, basado en unos pocos días de mensajes en línea. En el futuro tendré que ser más cautelosa y mantener a raya ese deseo de conexión, por muy seductor que sea. Pero por ahora, me mantendré alejada de las aplicaciones de citas. Otra noche de sábado, aquí estoy de nuevo mirando mi teléfono, deslizando a la izquierda y derecha en Bumble como un robot. Mis amigos me convencieron de descargar esta estúpida aplicación hace 6 meses, después de mi ruptura con Ron. Te ayudará a superarlo y a empezar a salir de nuevo, insistieron. Yo era escéptica, pero finalmente cedí bajo la presión. Ahora, lo único que he ganado es una creciente colección de conversaciones extrañas y vergonzosas. Deslizo a la izquierda en Roy y su selfie sin camisa en el gimnasio. Deslizo a la izquierda en Samir y su foto grupal borrosa donde ni siquiera puedo decir cuál es él. Las opciones están escasas esta noche. Mi dedo está cansado y estoy a punto de rendirme por completo cuando aparece un nuevo perfil. Ayata, 28 años, una sonrisa linda con hoyuelos, ojos marrones cálidos detrás de gafas, abrazando a un cachorro de Golden Retriever. Su biografía dice que es gerente de proyectos, que ama el senderismo y probar nuevos restaurantes. No hay fotos sin camisa ni con peces a la vista. ¿Podría haber encontrado a uno normal? Procedo con cautela y deslizo a la derecha. Para mi sorpresa, hacemos match. Ayota me envía un mensaje primero, iniciando una charla amigable, preguntando cómo va mi fin de semana. Le cuento sobre mi perezoso sábado de Netflix y comida para llevar. Me pregunta qué programas he estado viendo últimamente. Descubrimos que ambos estamos obsesionados con el mismo podcast de crímenes reales. La conversación fluye fácilmente, sin comentarios raros ni solicitudes insistentes para vernos de inmediato, como la mayoría de los chicos aquí. Durante las siguientes semanas, Aya y yo nos enviamos mensajes todos los días. Por la mañana, me envía fotos de animales lindos que sabe que me harán sonreír. Por la noche, me cuenta sobre la nueva cerveza que probó con amigos o el último drama en su trabajo. En realidad, escucha cuando me quejo de mi trabajo estresante o de mi disfuncional familia. Descubro que le encanta tocar la guitarra y que su perro Zoro es su mejor amigo. Pronto, mensajearme con AJ se convierte en lo mejor de mi día. Es genuino y sencillo, muy diferente de los ejecutivos financieros que suelo atraer. Finalmente, empiezo a bajar la guardia y me abro a él de una manera en la que nunca lo había hecho con nadie de una aplicación de citas antes. Por una vez,
No estoy manteniendo a este nuevo chico a distancia, ni esperando que algo salga mal. Realmente empiezo a creer que esta aplicación ha funcionado a mi favor. En diciembre, AJ me pregunta si me gustaría salir en persona para cenar o tomar algo. Después de semanas de chatear sin parar, acepto felizmente. Hacemos planes para encontrarnos ese sábado por la noche en un gastropub local. Paso la mañana haciéndome un peinado y preparándome, sintiéndome como si fuera a una primera cita en la secundaria otra vez. Estoy emocionada pero nerviosa de ver si nuestra conexión es tan fuerte cara a cara. Llego al pub y veo a AJ esperando junto al atril del anfitrión. Se ve exactamente como en sus fotos. Nos saludamos con una sonrisa tímida mientras nos sentamos, y la conversación vuelve a fluir con nuestra típica facilidad. Hablamos durante horas sobre el trabajo, la familia, la cultura pop, incluso intercambiamos historias de la infancia. Me encuentro riendo más fuerte con él de lo que lo había hecho en meses. Después de la cena, seguimos charlando afuera mientras esperamos nuestros Uber para irnos a casa. No puedo dejar de pensar en lo caballeroso que es AJ en comparación con la mayoría de los hombres que he conocido a través de aplicaciones de citas. Atento, modesto, realmente interesado en conocerme. Justo cuando estoy a punto de subirme a mi Uber, AJ dice que necesita contarme algo. Mi estómago se hunde. Aquí viene el inevitable, eres genial, pero... Explica que en realidad tiene una novia seria llamada Priya, que vive en Mumbai. Han estado juntos durante 5 años, pero han estado en una relación a distancia desde que ella se mudó hace 7 meses. Me siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo este tiempo pensé que estábamos construyendo algo real, pero solo fui un relleno temporal para él mientras Priya estaba lejos. Aye sigue hablando de cómo no tenía la intención de que esto sucediera y odia haberme engañado, pero cree que soy una persona demasiado buena como para no decirme la verdad, como si se suponiera que debo estar agradecida por este gesto. Contengo las lágrimas de rabia. Le digo que pierda mi número y corro hacia mi Uber antes de que me vea llorar. Me siento tan tonta. Por supuesto, esta conexión increíble era demasiado buena para ser verdad. Sabía que no debía haber confiado en alguien de una aplicación, pero dejé que la soledad nublara mi juicio. Anhelando intimidad y compañía después de mi ruptura, le di a AJ partes de mí misma que había jurado no volver a entregar después de Ron. Él tomó mi vulnerabilidad y la pisoteó sin pensarlo 2 veces. Desinstalé Bumble en cuanto llegué a casa. No más citas virtuales para mí. De ahora en adelante, me ceñiré a opciones más seguras, como amigos de amigos o compañeros de trabajo. Al menos con ellos puedo investigarlos a través de personas en las que confío. Han pasado unas semanas, pero todavía estoy dolida. Sigo repasando esas citas perfectas en mi mente, enojada conmigo misma por no haber notado ninguna señal de advertencia. Mis amigos me dicen que esquivé una bala, que al menos Ayota fue honesto en lugar de desaparecer, pero eso no niega meses de engaños. Sé que la atracción de las aplicaciones de citas es fuerte cuando estás solitario, pero créeme, es mejor evitar a los usuarios desilusionados y con agendas deshonestas. De lo contrario, terminarás perdiendo el tiempo en conexiones sin futuro, buscando validación casual en lugar de una relación real. Aprendí esa lección de la manera más difícil. Bumble puede prometerte a tu alma gemela, pero lo que realmente encontrarás son ligues que matan el tiempo hasta que se asientan. No cometas el mismo error que yo. Tu pareja ideal está ahí afuera, pero no está deslizando a la derecha desde su sofá. Aquí vamos de nuevo, descargando otra aplicación de citas de moda a pesar de mi mejor juicio. Mis amigos siempre me dicen que tengo que volver a salir después de que una relación termina. Si tan solo supieran los verdaderos horrores que he soportado al deslizar a la derecha. Pero esta nueva aplicación llamada Swipe Right se suponía que era diferente, o eso prometían todos los anuncios llamativos. Pasé demasiado tiempo seleccionando cuidadosamente la mezcla perfecta de fotos halagadoras y naturales. Incluso pagué por un servicio de edición profesional para mejorarlas, ya que las primeras impresiones lo son todo en estas aplicaciones.
Para mi biografía, incluí suficientes detalles intrigantes sobre mí para, con suerte, despertar conversación sin parecer pretenciosa. Aspirante a guionista y paseadora de perros a tiempo parcial, vamos a tomar un café y debatir cuál es el peor personaje de Friends. En mi experiencia, un poco de humor ligero ayuda a superar la incomodidad inicial del coqueteo en línea. Una vez que mi perfil estuvo pulido a la perfección, era hora de empezar a deslizar. Traté de no ser demasiado exigente esos primeros días, dando más oportunidades a los chicos de lo que normalmente haría. Muchos de los perfiles se mezclaban en una neblina de selfies en el gimnasio y chistes cursis, pero un perfil llamó mi atención. Matt, 27 años, diseñador gráfico. Era lindo de una manera intelectual, con brillantes ojos azules detrás de gafas de montura negra. Sus fotos lo mostraban abrazando a un Golden Retriever, caminando por las montañas y riendo con amigos mientras tomaba unas copas. Parecía sencillo y genuino, no como los arrogantes ejecutivos financieros que normalmente encuentro. Antes de pensarlo demasiado, deslicé a la derecha. Para mi agradable sorpresa, hicimos match de inmediato. Su primer mensaje apareció enseguida, preguntando por las fotos de mi adorable perro. Le dije que mi perro, Hurley, era un torbellino, pero lo amaba. El resto de la noche, Matt y yo intercambiamos mensajes sin esfuerzo. Me contó todo sobre su divertido perro rescatado, cómo recientemente se había interesado en la observación de aves y su misión de probar todos los lugares de ramen en la ciudad. Nuestro amor compartido por los animales y la naturaleza me hizo sentir una conexión instantánea. Durante la semana siguiente, Matt y yo nos enviamos mensajes diariamente. Era gracioso y encantador, siempre enviándome fotos lindas de su perro o haciendo chistes sobre sus compañeros de trabajo. Esperaba con ansias nuestras conversaciones, que fluían tan fácilmente que parecía estar enviando mensajes a un viejo amigo. Cuando finalmente me pidió que nos encontráramos para tomar algo, no dudé en decir que sí. Planeamos ir a un bar relajado en el centro de la ciudad esa noche de sábado. Pasé todo el día del sábado obsesionada con qué ponerme, prácticamente probándome todo mi armario. No quería parecer demasiado arreglada, pero también quería verme bien para él. Finalmente, opté por un atuendo casual pero favorecedor. Cuando el Uber me dejó, vi de inmediato a Matt esperando afuera. Se veía tan lindo como en sus fotos, si no mejor en persona. Intercambiamos un abrazo algo torpe antes de entrar en el acogedor bar iluminado tenuemente. Nos acomodamos en una cabina y la conversación fluyó fácilmente mientras bebíamos cervezas artesanales. Matt me contó historias animadas sobre su trabajo, sus rutas de senderismo favoritas, su extraño compañero de cuarto en la universidad. Me encontré riendo durante toda la noche, y cualquier nerviosismo inicial se desvaneció. Realmente estaba disfrutando de la cita, lo cual era raro para mí en las citas en línea. Después de una hora más o menos, Matt ofreció traernos otra ronda. Mientras él iba a la barra, aproveché para ir al baño y revisar mi cabello y maquillaje. Me reapliqué el labial y sonreí a mi reflejo, genuinamente emocionada de volver a la cita. Cuando regresé a la cabina, las bebidas ya estaban esperando. La mía tenía un color inusual, azul verdoso, adornada con frutas. Tomé un sorbo agradecida a través de la pajilla, pero el sabor estaba raro, mucho más dulce de lo que esperaba y extrañamente amargo. Arrugué un poco la nariz, pero no quería parecer grosera al no beberla. Tal vez era algún cóctel artesanal al que simplemente no estaba acostumbrada. Seguimos charlando, pero poco a poco empecé a sentirme extraña. Al principio, pensé que la bebida fuerte me estaba afectando más de lo esperado, pero lentamente una sensación inquietante de entumecimiento se extendió por mis extremidades. Mis pensamientos se volvieron confusos, las palabras se mezclaban en mi lengua torpe. Sacudí la cabeza, tratando en vano de despejar la niebla que seguía espesándose. Del otro lado, la voz de Matt sonaba distorsionada y distante. Su rostro se desdibujaba en mi visión. El pánico comenzó a elevarse en mi pecho mientras la habitación se inclinaba y giraba a mi alrededor. Algo estaba muy
muy mal. Tenía que escapar ya. Intenté deslizarme fuera de la cabina, pero mis piernas se doblaron bajo mí, gelatinosas e incontrolables. Matt me agarró del brazo gesticulando para que me quedara. El bar giraba violentamente mientras me tambaleaba hacia la señal de salida de neón. Los clientes me miraban mientras tropezaba contra las mesas, luchando por mantenerme en pie. El aire frío de la noche me reanimó por un momento al salir apresurada. Parpadeé con fuerza e intenté orientarme, deseando desesperadamente alejarme de Matt, pero no había taxis a la vista, y en mi estado, caminar a casa parecía imposible. Busqué torpemente mi teléfono para quizás llamar a un Uber, pero la pantalla era un borrón incomprensible. Fue entonces cuando sentí el agarre férreo de Matt en mi hombro mientras me giraba bruscamente para enfrentarme. Sus ojos estaban desquiciados ahora, su rostro encantador retorcido en una mueca siniestra. El miedo recorrió cada fibra de mi ser. Comenzó a arrastrarme con fuerza por la calle, hacia un callejón junto al bar. Intenté plantar mis pies, pero no podía luchar contra su fuerza bruta. Llegamos a una zona apartada, llena de contenedores de basura y desechos. Matt me empujó con fuerza contra la pared de ladrillo mientras me deslizaba hacia el suelo sucio. Sus manos rasgaron salvajemente mi ropa. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, incapaz de luchar o huir. Pero cuando Matt se abalanzó sobre mí, por algún milagro, mi pie conectó con su rodilla en una patada débil. Gritó de dolor mientras yo me arrastraba desesperadamente por el suelo, alejándome de él. Mi mano se cerró alrededor de algo sólido, un trozo roto de ladrillo. Con todas mis fuerzas, lo golpeé cuando Matt se lanzó hacia mí de nuevo. El ladrillo conectó con su sien con un crujido repugnante. Cayó al instante, inconsciente. Me quedé allí, hiperventilando, aferrada a ese ladrillo como a un salvavidas. El chirrido de las sirenas apenas penetraba mi oscura conciencia mientras todo se volvía negro. Dije una oración silenciosa de agradecimiento. Destellos de luz atravesaron la oscuridad. Voces confusas giraban a mi alrededor. El olor estéril de los productos químicos quemaba mi nariz. Poco a poco la niebla se levantó lo suficiente para darme cuenta de que estaba en un hospital. Rostros confusos se enfocaron sobre mí antes de que volviera a perder el conocimiento. Cuando desperté por completo, había policías junto a mi cama, con sus placas brillando bajo las duras luces fluorescentes. Con tonos cortantes, me explicaron lo que había sucedido. La bebida había sido adulterada con una potente droga para violaciones. Matt era un depredador calculador que acechaba a mujeres en línea. Víctimas anteriores se habían presentado después de ver las noticias sobre mi agresión. Afortunadamente, lo detuve antes de que pudiera hacer lo impensable. A la luz sobria del día, finalmente acepté la dura verdad. Matt no era un diseñador gráfico tímido, sino un manipulador experto, disfrazado tras una fachada encantadora. Su perfil, su perro, su ingeniosa charla, todo un elaborado señuelo diseñado para ganarse mi confianza antes de destruirme. Nunca olvidaré el día en que deslicé a la derecha en Al. Era una soleada tarde de sábado. Estaba aburrida, deslizando casualmente en una aplicación de citas para pasar el tiempo. Su perfil llamó mi atención. Guapo, ingenioso, exitoso. Parecía una gran oportunidad. Hicimos match de inmediato y sentí esa pequeña emoción que viene con la posibilidad de una cita prometedora. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría seguido deslizando a la derecha. Nuestras primeras conversaciones fueron ligeras y coquetas. Intercambiamos bromas sobre nuestras comidas favoritas, opiniones sobre la cultura pop y algunas historias embarazosas de la infancia. Nada demasiado profundo, pero lo suficiente para despertar el interés de ambos lados. Cuando sugirió encontrarnos para tomar algo, acepté con entusiasmo. Elegimos un nuevo bar de moda en el centro de la ciudad, y la conversación fluyó tan fácilmente en persona como lo hizo por mensaje. Al era encantador y divertido,
Hacía preguntas reflexivas y simpatizaba con mis historias sobre desastres en aplicaciones de citas. Me encontré abriéndome, compartiendo más detalles personales de los que normalmente compartiría con un extraño virtual, pero Al tenía una manera de hacerme sentir cómoda, de hacerme sentir segura al revelar partes de mí. Eso debió ser la primera señal de advertencia, ir demasiado rápido, bajar la guardia, sentirme tan instantáneamente cómoda con alguien que acababa de conocer. Pero estaba demasiado atrapada en lo apuesto y atento que parecía Al, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba, cómo me hacía sentir la mujer más cautivadora de la sala. Caminando hacia mi coche esa noche, ya sabía que quería volver a verlo. Mis instintos estaban ahogados por las mariposas en mi estómago. Mi deseo de estar con él anulaba la tranquila voz de la precaución. Planeamos una segunda cita solo unos días después, ya cayendo en el ritmo de una pareja. Esta vez, Al quería planear algo especial. Cena en un restaurante de alta categoría en el centro de la ciudad, seguida de un espectáculo en un elegante club de jazz. Pasé una hora preparándome, emocionada como una niña en su primer día de escuela. Cuando abrí la puerta y lo vi de pie allí con flores, me sentí como si estuviera protagonizando una comedia romántica. La cita salió a la perfección, llena de más conversación fluida y las miradas adoradoras de Al. Me abrió puertas, me sacó la silla, colocó su mano suavemente en mi espalda mientras caminábamos. Era el tipo de cortejo que uno pensaría que solo existe en las películas. En las semanas siguientes, nos deslizamos fácilmente en una relación exclusiva, pasando juntos cada momento libre. Durante el día, Al me enviaba mensajes constantemente, pequeñas observaciones sobre su mañana, cosas graciosas que veía, recordándome lo hermosa que era. Al principio me parecía dulce, como si simplemente no pudiera tener suficiente de mí, pero los mensajes se volvieron más frecuentes, casi compulsivos. Si no respondía de inmediato, se ponía inseguro y sombrío. Los planes con amigos eran recibidos con chantajes emocionales sobre cómo lo estaba descuidando. Cualquier tiempo separado se convertía en horas de llamadas y mensajes hasta que nos volvíamos a ver. Los grandes gestos también tomaron un giro inquietante. Al aparecía sin previo aviso con flores o regalos, diciendo que simplemente tenía que verme, ya fuera en el trabajo, en la clase de yoga, o incluso esperando en la puerta de mi casa. Tenía un talento especial para localizarme, sin importar dónde estuviera. Si no lo invitaba a entrar o cambiaba mis planes para incluirlo, se hundía en días de pasiva agresión hasta que yo suavizaba la situación. Su único objetivo se convirtió en consumir todo mi tiempo y atención a cualquier costo. Intentar establecer límites solo parecía alimentar su obsesión. Me di cuenta de que necesitaba terminar la relación por completo cuando las visitas no invitadas escalaron. Llegaba a casa del trabajo y Al ya estaba dentro de mi apartamento diciendo que usó la llave de repuesto para emergencias. Si salía con amigas, saboteaba la noche enviándome docenas de rosas al bar. La gota que colmó el vaso fue llegar de un viaje de fin de semana y encontrarlo acampando en mi sala de estar, furioso porque me había ido sin decirle. Esta relación se había convertido en una obsesión alimentada por el derecho y la inseguridad. Sabía que por mi propia seguridad tenía que terminarla. Por supuesto, Al no lo tomó bien. Las llamadas y mensajes se intensificaron, oscilando entre desesperados y abusivos. Aparecía exigiendo que habláramos, solo para insistir amenazadoramente en que lo estaba engañando y que esto no había terminado. Intentar no tener contacto solo intensificó su comportamiento a niveles aterradores. Pinchó mis llantas, dejó paquetes perturbadores en mi puerta y audazmente irrumpió en mi apartamento para dejar rastros de que había estado allí mientras yo no estaba. Amigos tuvieron que acompañarme a todas partes hasta que pude mudarme sin que él encontrara mi nueva dirección. Tomó una orden de restricción, cambiar de número de teléfono, cambiar de trabajo.
y una vigilancia constante antes de que finalmente dejara de sentir a Al acechando sobre mi hombro. Pero el daño ya estaba hecho. Mis relaciones y mi capacidad de confiar estaban fracturadas. Todavía reviso compulsivamente las cerraduras por la noche, escaneando rostros familiares donde quiera que vaya. Aunque no todas las coincidencias en aplicaciones de citas terminan de manera tan traumática, mi experiencia fue un recordatorio brusco de seguir mis instintos, no importa cuán arrastrada por el romance me sienta. El encanto no es lo mismo que el carácter. Una verdadera conexión lleva tiempo, y si algo parece demasiado bueno para ser verdad, muy probablemente lo es. Mi historia es un cuento de advertencia. Desliza a la derecha con precaución, pero desliza a la izquierda en cuanto aparezcan esas señales de advertencia. Tu seguridad y tranquilidad dependen de ello.